Bueno, hoy vamos a pintar los bufones de Pría en Llanes. En realidad en esta foto solo se ve un bufón aquí justo detrás de esta ola que está rompiendo. Entonces voy a cambiar un poco el dibujo, voy a correr un poco la ola o sea, la espuma para la izquierda para que se vea mejor el bufón, que es esto que queda detrás. En este ejercicio nos vamos a centrar en simplificar al máximo. El dibujo, que os lo he marcado bastante bien para que lo veáis, ya lo he simplificado muchísimo. He quitado todo lo que es superfluo. Y a la hora de dar el color vamos a intentar hacer lo mismo. Dejar el cuadro reducido a lo mínimo imprescindible. Voy a reservar primero estas casitas nada más. Cojo un pincel, lo empapo en jabón de manos, bien empapado, le quito el sobrante, bien quitado, y con goma de reserva vamos a reservar esas casitas que tienen su gracia. Simplemente pongo una pinceladina para que quede blanco luego, le añado el tejado y una sombra y ya está, no hace falta dibujar nada aquí. Bueno, ahora aclaramos bien el pincel. Utilizo papel de acuarela de 250 gramos al 50% de algodón, de grano fino. Mi paleta vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, amarillo y ocre amarillo. Voy a echar aquí un poco de azul ultramar para hacer los verdes. Ahí. Bueno, voy a empezar por el cielo. Un poco de rosa. Ahí voy a echar. Cuando hagáis el cielo os preocupáis solo del cielo, olvidaros del resto. Lo único que tenéis que tener en cuenta siempre es el blanco de la espuma, para no cubrirlo. Azul ultramar, una gotina de marrón, más azul, una gota de azul celeste. Vamos a hacer un cielo un poco agresivo, así, de Asturias. Bueno, el cielo ya está. Ahora vamos a hacer estas montañas lejanas.
con un azul pues un poco más oscuro que el del cielo. Este mismo me vale. Bueno, ahora vamos a estas primeras montañas que se ven atrás. Aquí hay que tener cuidado con la espuma, de no cubrirla. Voy a hacer un verde muy azulado, oscuro. Azul ultramar, un poco de amarillo, ocre amarillo, mucho azul. Ocre amarillo. Vamos a echar toda esta parte, dejando con cuidado la espuma. Aquí. Azul y ocre amarillo. Más ocre amarillo. Le damos un poco el perfil de los arbolitos. Bueno, eso ya está. Ahora voy a hacer un verde un poco más intenso para estos prados que hay por aquí. Amarillo y azul celeste. Un poco de sombra. Voy a dar primero estos de aquí, que están más lejos. Cuidado con la espuma. Y ahora aquí bastante más amarillo delante. Abundante amarillo y un poco de azul ultramar. Hasta aquí. Eso es. Eso ahí. Aquí un poco más suave porque está lejos. Aquí voy a dar un poco en medio para separar el bufón, se vea mejor. Voy a marcar un poco esos arbolitos, un poco de azul, marrón, azul y sombra tostada. Rosetos, sombra, sombra tostada. Azul. Ahí.
un poco de forma a los árboles. Voy a darle un poco de verde por aquí. Un pelín. Bueno, ahora las rocas. Sombra tostada. Mucha agua. Mucha agua. La parte de arriba, que es muy clara. Cuidado con la espuma. Ahora un poco más de color, más sombra tostada. Cuidado con la espuma, en no taparla. Agua. Sombra. Un poco de azul. Aquí. Según nos alejamos, añadimos un poco de azul para que se vaya fundiendo con el cielo. Menos color, ¿no? Cuidadín con tapar la espuma. Azul y sombra. Azul y sombra tostada. Espuma. Azul. Más azul. Y sombra tostada. Agua. Azul. Oscuro. Aquí. Así. Hasta ahí. Marrón. Cuidado de no tapar la espuma. Azul, un poco de agua, azul celeste, un poco de textura a esto. Bueno, pues más azul.
un poco de marrón. Azul. Bueno, pues ahora vamos con el mar. Voy a empezar por este azul que hay aquí verdoso. Voy a darle un poco de inclinación para que luego rompa la ola. Azul ultramar, azul celeste, un poco de ocre. Más ocre. Azul celeste y ocre. Amarillo. Más azul celeste. Fijaros cómo muevo la brocha. No uso siempre la misma parte. Un poco de azul ultramar. Azul ultramar. Azul, un poquitín de rojo. Azul ultramar. Un poco de azul celeste. Aquí un poquitín más oscuro, un azul violáceo. Voy a oscurecer un poco más aquí. Azul celeste, azul ultramar, un poco de marrón.
sombra tostada. Demasiado oscuro. Un poco de agua. Así. Ahora agua. Agua sucia. Azul celeste. Le damos un poco de volumen a la espuma primero. Luego en algún sitio daremos más sombra. Un poco de ocre amarillo. Amarillo. Voy a desdibujar un poco el borde de la ola, de la espuma, sobre todo por aquí. Así. Con agua nada más. Aquí. Bueno, ahora hay que secarlo porque le voy a dar sombra al blanco en algún lado y no quiero desdibujar la textura esa. Esto queda un poco oscuro. Fijar dónde realmente está blanco o blanquísimo, y el resto le vamos a dar un poco de sombra. Por ejemplo, aquí, 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 lo que es blanco blanco es esto, y aquí un poco. Entonces el resto vamos a hacer un gris clarín clarín y vamos a hacer la sombra. Un gris muy azulado. Y hay que echarlo con cuidado de no remover lo que ya hemos hecho para no estropearlo. O sea, se le da una pasada, o sea, una veladura que se llama. Nada más. Sin volver a pasar la brocha otra vez. Se pasa una vez, nada más. Un azul así bastante limpio voy a echar. Aquí, por ejemplo, esto es sombra. No echéis demasiada agua. Así. Hasta ahí. Esta. Un poco de sombra ahí. Aquí también. Así. Aquí debajo.
aquí un poco más de agua, así. Y ahora esto de atrás. Esto es todo sombra, desde aquí. Así, con cuidado. Eso. Y ahora vamos a oscurecer un poco esto, más que nada para apagar un poco estos marrones que quedaron fuertes. Y esto. Azul ultramar. Todo esto. Basta ahí. Y aquí también, que quedó esto muy fuerte. Bueno, ahora vamos a sacar, quitar la goma de reserva, las casitas. Vamos a marcar los tejadines con un pincel pequeño, vermellón y un poco de sombra tostada. Ahora hacemos unas rayinas nada más. Roja. No las hagáis todas iguales. Y ahora una sombrilla a la izquierda, porque la luz viene de la derecha. Bueno, pues listo.